Buenas noches, bienvenidos a un curso más, una clase más del curso de coaching ejecutivo. El día de hoy vamos a dar inicio al módulo número 2 y vamos a empezar por las competencias de liderazgo. En esta unidad vamos a ver, como en todas las clases, vamos a empezar un poco conociendo cuál es la definición y por qué es importante tener un buen liderazgo, ya sea que tengamos una pequeña empresa o que tengamos un personal a cargo o que estemos pensando tener una empresa con un equipo, ¿no? Ya sea de uno o de dos personas. Y por qué es importante manejar bien el tema de liderazgo. También vamos a ver el caso de éxito de cómo motivar a la gente con nuestro liderazgo, los estilos de liderazgo, los aspectos básicos, qué cualidades debe tener un buen liderazgo. 5 claves para liderar en estas circunstancias actuales, porque sabemos que ahora estamos pasando en una época muy atípica, una época de pandemia, de crisis en diferentes aspectos. Entonces vamos a conocer un poquito unas claves, unos tips de cómo debemos actuar en esta circunstancia actual. Vamos a ver una historia, los líderes más influentes y finalmente unas dinámicas. Entonces vamos a empezar definiendo antes que nada liderazgo como un conjunto de varias habilidades, pero que van a servir para que se pueda influenciar en las demás personas en la manera de pensar o en la manera de actuar. El liderazgo es clave para que una empresa, un departamento o un proyecto de cualquier ámbito que se nos ocurra funcione de una manera adecuada. Pero, bueno, sin embargo, encontrar a personas que desarrollen un liderazgo que sea correcto, que sea idóneo, que sea de una forma acertada en un equipo, no siempre es una tarea fácil. Entonces, a veces muchos de los problemas se derivan del desconocimiento o de distintos tipos de vista que pueda tener una persona sobre el liderazgo. La importancia. La importancia del liderazgo, bueno, es más que evidente en muchos ámbitos de la vida. Incluso va más allá que el liderazgo empresarial. ¿Por qué? Porque el líder es el responsable de que se logren los objetivos de una manera mucho más efectiva y rápida. Es así como las organizaciones dependen para crecer y perdurar del liderazgo. Y es ahí donde recae su gran importancia, ¿no? La gran importancia de ser un líder. Entonces, hay que recordar que un líder será capaz de establecer una buena comunicación y mejorar la capacidad de integración de los miembros. Y todo esto con el fin de que puedan lograr un objetivo en común, en conjunto. Vamos a ver un caso que nos va a enseñar a cómo motivar a la gente con tu liderazgo y que va a responder a las preguntas que vemos en el slide. ¿Qué diferencia hay entre un líder y un gerente? Un buen líder y un buen gerente, porque son diferentes funciones, líder y gerente. Si existe un liderazgo óptimo y qué características debe tener un buen líder. Entonces, para este caso imaginativo, vamos a imaginar a Sherry. El personaje va a ser Sherry. Entonces, imaginemos que Sherry es la mesera o la camarera de la Triple Taberna. La Triple Taberna es un bar, un restaurante, llamémoslo así, muy animado, muy alegre, y cuyas dueñas son trillizas, que tienen estilos de gestión muy distintos. Una de las hermanas es tan despreocupada que ni siquiera sabe el nombre de Sherry. Seguramente muchos vamos a identificar que en algún momento hemos tenido tipos de jefe, ¿no? A mí me pasó esto con un jefe, ya tenía más de 6 meses y no se sabían nuestros nombres. Otra hermana era muy detallista, obsesiva, observaba mucho todos los detalles, ¿no? Entonces regañaba con Cherry cada vez que se confundía con algo.
Seguramente también en algún momento de nuestra vida nos habremos cruzado con este tipo de liderazgo. En mi caso personal, sí me he cruzado con este tipo de líder en algún momento, de ser una persona muy cuadriculada, muy observativa y que por más que uno se esforzaba, ya sabías que igual te iba a observar haciendo algo, cuando hacías un material, ¿no? Y la tercera hermana también era detallista y obsesiva, pero no le fue bien con los empleados que tenía. Entonces, ahora ha aprendido a ser menos estricta y alentar más a su personal. Aconseja, ella en su personalidad, aconseja a Sherry y le pregunta también sobre su vida fuera del trabajo. O sea, tiene una comunicación más interpersonal. La pregunta es, ¿cuál de las tres hermanas hace que Sherry y el resto del personal se esfuercen más? ¿Será la hermana despreocupada, la hermana detallista y obsesiva, o será la hermana que aconseja? ¿Qué creen ustedes? La respuesta es la hermana que aconseja, la última, ¿no? Sherry se siente perdida con la hermana que es despreocupada y con la que es obsesiva detallista se pone nerviosa. Claro, porque si sabes que siempre le va a estar regañando, a cualquiera ya le da esos nervios, ¿no? Y la hermana que le aconseja normalmente obtiene mejores resultados. A diferencia de las otras dos, esta hermana demuestra un liderazgo adaptándose a su equipo. Y un buen gerente ayuda a que una empresa funcione bien, pero un buen líder supera esa instancia y ayuda a que la empresa crezca y prospere al motivar a los empleados, a las personas que tienen a su cargo. No hay una manera correcta ni equivocada, pero para ser un líder efectivo hay que descubrir qué le sirve a tu equipo y cómo usar tus aptitudes y tu personalidad para que tu equipo pueda brindar lo mejor de ti mismo. Ya sea un equipo de 1 o 2 personas, porque recién mi empresa es pequeñita, o que trabaje en una empresa grande donde tengo un equipo a cargo de 10 o 15 personas. El concepto es, la dinámica es la misma. La hermana que es alentadora descubrió lo que le motivaba al personal. Y los enfoques, en cambio, obsesivo, detallistas y despreocupada, no funcionan bien para este tipo de negocio, para la triple taberna. Pero de repente sí podrían funcionar en otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, en una clínica médica, en los hospitales, ¿no? O en una agencia publicitaria, donde ahí se requiere más, ser más minucioso, más detallista, ¿no? Porque es algo médico. La clave entonces es conocerte lo suficiente, primero a ti, y para poder comprender cuál es tu estilo de liderazgo. Poder interpretar la situación y darte cuenta de lo que va a funcionar bien con tu equipo. Entonces hay cuatro estilos de liderazgo. El primero es el autoritario. El autoritario es un enfoque firme, ¿no? Que exige una obediencia ciega, cuando el líder siempre quiere imponerse de manera autoritaria, como lo dice su nombre. El otro es el laissez-faire. Este es un enfoque muy despreocupado y que funciona bien si es que un equipo está bastante motivado. El otro estilo es el carismático, el cual da un enfoque más positivo, entusiasta, y al ser así va a inspirar a que la gente que tiene a cargo se esfuerce. Y no solo la gente que tiene a cargo, a veces también inspira eso en personas de otras áreas. Y por último, el democrático, que es un enfoque que busca opiniones de todos para poder tomar decisiones de equipos en común. Por eso es democrático. Pero más allá del estilo de liderazgo que funcione
mejor para ti y tus circunstancias, hay ciertos aspectos básicos del liderazgo que todos podemos seguir. El principio fundamental es el respeto, como en casi todo lo que siempre estamos viviendo, ¿no? Quieres que la gente se esfuerce por ti, por tu empresa, entonces primero debes demostrar con tus acciones y expresiones que reconoces y valoras el tiempo y el esfuerzo de las otras personas al momento de trabajar. Al escandalizarse ante cada pequeño error que comete Sherry, para el ejemplo anterior, y nunca agradecerle su esfuerzo, la hermana obsesiva detallista no estaba demostrando suficiente respeto. Sherry trabaja peor y se esfuerza menos cuando esa hermana tenía que estar a cargo de la taberna. La transparencia y la responsabilidad son fundamentales para ser un líder. La hermana alentadora, en cambio, mantiene informado a todos los meseros y a todo el personal de cocina, todo el personal en general del negocio, y les explica siempre por qué toma la decisión que toma. Las decisiones comerciales deben ser siempre pensadas y estar bien planificadas. Además, los empleados deben comprender cómo piensas, como líder, cómo piensas y cómo te organizas. Y deben saber las cosas también con suficiente antelación para que puedan desempeñarse mejor en su trabajo, sobre todo si va a haber algún cambio, ¿no? Los líderes efectivos, hay que tener en claro, que son aquellos que tienen la capacidad de escuchar a su equipo y de tomar decisiones en base a las opiniones que van a recibir. La gente tiende a esforzarse más por un jefe que valora sus opiniones. Hay que recordar que los empleados, que se dice que los empleados son la columna vertebral de una empresa. Entonces suelen tener opiniones valiosas y quieren usarla a veces para mejorar la organización. Por ejemplo, Sherry, continuando el ejemplo en el caso, Sherry sabe que algunos clientes se quejan de que las hamburguesas no vienen con una porción de papas fritas o ensaladas, como en la mayoría de restaurantes. Sherry le cuenta a la hermana alentadora lo que dicen los clientes. ¿Por qué? ¿Por qué le cuenta a la alentadora? Porque sabe que ella la va a escuchar. Y cuando la triple taberna decide agregar una porción de papas fritas o ensaladas a todas las hamburguesas, Sherry se siente valorada y útil porque ha sido escuchada. Por ejemplo, a mí me pasó un caso de un gerente estaba pidiendo diferentes opiniones para que se pueda mejorar el clima laboral a nivel de toda la empresa. La empresa tiene de esta empresa, la empresa de este ejemplo tiene la política de mayormente no escuchar a los colaboradores, pero es una empresa bastante importante. Sin embargo, bueno, pusimos un montón de opciones porque era bastante rígida con las políticas que tenían y bueno, las puse así sin saber que iban a ser tomadas, pero luego me fui de vacaciones y al regresar fue bastante mi sorpresa cuando de todas las acciones que se habían implementado, al menos 3 habían salido de mi idea y de mi área, por supuesto, ¿no? Y eso es muy importante porque de alguna forma sentí que había sido valorada, así como el ejemplo de Sherry, ¿no? Y que mis ideas habían sido consideradas y que me había sentido escuchada por consecuencia. Y bueno, por otro lado, como líder también es importante descubrir cuándo debes delegar, cuándo debes orientar y cuándo debes tomar el control. O sea, es un equilibrio, pero un equilibrio bastante delicado. A veces basta con dirigir el rumbo del trabajo, el rumbo del equipo y delegar, o sea, con indicarles, ¿no? Pero otras veces tienes que ser tú como líder quien debe hacer las cosas y dar el ejemplo. Pero hay que resistir como líderes a la tentación de querer hacerlo todo, porque delegar ayuda a mantener el liderazgo al deshacerte de un exceso de tareas y empodera también a los empleados.
para que ellos se hagan cargo de responsabilidades y de esa forma empiecen a desarrollar aptitudes. Cuando la gente tiene más libertad y puede trabajar sola, de alguna forma se siente orgulloso y desarrolla un sentido de pertenencia. Y va a disminuir también la rotación. Hay mayores probabilidades de que resuelvan los problemas de manera innovadoras y creativas, y esto ayudaría bastante a la empresa también. Entonces, como consejo de esta parte es ser flexible con respecto a las necesidades de tu equipo, va a demostrar un buen liderazgo. Da lo mismo que sean necesidades dentro o fuera del trabajo. Todos somos seres humanos. Hay que recordar que las circunstancias personales existen, sobre todo en esta época. Entonces, ser flexible también con respecto a las vidas privadas de tus empleados va a ayudar de alguna forma a ganar la confianza y el respeto. Ahora, cuando hablamos de delegar, no implica evitar el trabajo, por si acaso, ni tampoco es que sea un signo de debilidad y por eso le estoy mandando a la otra persona. Al contrario, es ver el trabajo de una forma productiva y al mismo tiempo ayudar a tu equipo a que evolucione y asuma más responsabilidades. Además de escuchar y delegar, el tener aptitudes de comunicación son fundamentales para poder ser un líder efectivo. Para poder comunicarte bien con tu equipo, entonces hay que entender que diferentes personas responden a diferentes estilos. Entonces, conocer a los miembros de tu equipo y adaptar tu enfoque hacia cada uno de ellos puede ayudarte a obtener una mayor productividad. Si va con tu estilo, puedes usar el humor, ¿no? La hermana alentadora es una líder efectiva para Sherry, en parte porque ella hacía bromas y hablaba de temas que no tienen nada que ver con el trabajo. Entonces, un buen líder demuestra interés por el trabajo bien hecho, pero también sabe que el trabajo no lo es todo en la vida. La gente en general se esfuerza más por un jefe que los valora como persona y no solo como empleados. Entonces, practica tus capacidades hablando con tu equipo y pidiéndole opiniones que sean constructivas. También, también les puedo aconsejar mirar videos de buenos oradores y aprovechar las oportunidades para hablar frente a los grupos. Y el consejo de esta parte sería que parte de delegar y desarrollar las aptitudes del equipo pasa por aprender a decir que no. O sea, no debes sobrecargarte de tareas ni asumir funciones que exijan más. Cualidades de un liderazgo. Siempre podemos esforzarnos por ser un mejor líder. Entonces, voy a mostrar una lista de cualidades de liderazgo que puedes revisar para ver cuáles necesitas refuerzo. Por ejemplo, la capacidad para delegar es una cualidad de un buen liderazgo. Capacidad para inspirar a los demás, capacidades de comunicación sólidas. Yo las voy mencionando y hay que escucharlo uno por uno y darnos cuenta si tenemos esta capacidad o tal vez necesitamos mejorarla. Tenemos la capacidad de generar confianza con las personas que nos rodean, con nuestro personal. Transmitimos una actitud positiva. ¿Tenemos paciencia o no tenemos paciencia? ¿Somos inspiradores de creatividad o no? ¿Somos accesibles? ¿Tenemos la capacidad de fomentar y mantener confianza? Y no incomodarme frente al conflicto. De repente en alguna de ellas, mientras se las he ido mencionando, hemos ido identificando que sí tenemos estas cualidades y de repente otras no. Si es que no la tenemos, siempre se puede mejorar.
¿no? Recordemos que siempre podemos mejorar las actitudes de liderazgo. Y ahora, como todos sabemos, nos encontramos en una época muy diferente, vamos a llamarlo diferente, pero es difícil porque hemos pasado por crisis de salud, crisis económica, entonces también las crisis laborales, y hay al menos 5 claves que debemos considerar para estas circunstancias actuales en las que estamos viviendo. ¿Cuáles serán estas claves? A considerar con nuestro equipo que tenemos. Primero es el tener mucha comunicación. Sabemos que todas las personas somos diferentes. Los miedos se distribuyen en distintas proporciones. De repente alguien tiene más miedo, otro tiene menos miedo, que es algo que se está sintiendo y sonando mucho en esta época, en esta coyuntura. Entonces, es importante poder identificar quiénes de mi personal están en un riesgo emocional y sus particularidades. No solo todo va a ser trabajo, hay que tener esta consideración de preguntar cómo están, cómo está su familia, comprender qué es lo que necesitan y qué es lo que les duele, ¿no? La segunda cualidad para esta circunstancia es el tener mucha humanidad. Lo más poderoso que puede hacer un líder en una circunstancia de crisis y para toda su gente es mostrar humanidad. Entonces, esto quiere decir que te muestres disponible, es decir, involúcrate en conversaciones espontáneas. Y si tienes la posibilidad de generar algún tipo de detalle como grabar videos a la gente o darle espacios para que te hagan preguntas, o sea, tener una política de puertas abiertas. Estar atento también a sutiles cambios de comportamiento para detectar problemas, llamémoslo mentales, de ansiedad, por ejemplo. Mucho practicar lo que predices. Para ser influyentes, los líderes deben dar opiniones que sean profundas, positivas y constructivas, pero también deben mostrar un balance emocional entre la fuerza y la vulnerabilidad. Deben ser ejemplo del respeto a los protocolos, ¿no? Y eso va a hablar mucho. Algunos ya estamos trabajando de manera presencial y muchas empresas han incorporado diferentes protocolos de salubridad. Entonces, como líder, debemos dar el ejemplo, ¿no? Brutal transparencia. Es momento de fortalecer la cultura y los valores, o sea, explicar cuáles son las decisiones relevantes y construyendo confianza con nuestro personal, ¿no? O sea, hablarles como adulto. ¿Cuál es la real situación financiera que tiene la empresa? ¿Cómo está la situación del mercado? ¿O cómo la situación actual está afectando al negocio que tenemos? ¿Cuáles son las oportunidades también? Porque no todas las crisis no traen desgracias, sino también traen oportunidades. De repente están en un rubro que es justo de una de ellas. Y importante también saber o decir, explicarles qué es lo que debemos valorar. Pero la verdadera clave es mucho foco. Recordemos que nuestra vida, tu vida, está siempre controlada por todo aquello en lo que te enfocas. ¿Y en qué te enfocas? ¿Lo que tienes o en lo que no tienes? ¿En lo que puedes controlar o en lo que no puedes controlar? ¿En el pasado, presente o en el futuro? ¿En qué nos estamos enfocando? Háganse la pregunta internamente. Y recordemos que aquellos que han tenido más éxito es porque han logrado enfocarse en lo que es verdaderamente relevante, en lo que tienes, lo que puedes controlar y el presente. Y ahora vamos a escuchar una historia que se llama El león va a la guerra. Esta es una fábula sobre el liderazgo y el trabajo en equipo. También la podemos contar a los niños, si es que tenemos niños.
Pero también esto habla sobre los defectos, que en realidad son virtudes. Y es atribuido en algunas ocasiones el fabuloso francés de Jean La Fontaine, así se escribe. Él es el autor de esta fábula y vamos a ver ahora de qué trata. Estaba el león, que era el rey de la selva, muy preocupado porque habían otros animales de otra zona que le habían declarado la guerra. Sin embargo, este león, que era un fabuloso líder entre el resto de los animales, el rey león, tenía un plan y reunió a todos los súbditos, que eran todos los animalitos. Entonces le decían amigos, y les dijo, ¿no? Amigos, un rey vecino nos acaba de declarar la guerra. Y está bien, porque nosotros nos vamos a defender. Pero no se preocupen porque entre todos vamos a formar el mejor ejército, les dijo. Entonces el león pidió ayuda a su consejero, que era un mono. Y entre los dos comenzaron a organizar a todos los animales para formar un poderoso ejército. Y así fueron llamando uno a uno para darles una misión de acuerdo a las cualidades que tenía cada uno de los animalitos. Entonces empezó uno por uno. Primero el elefante llegó y el león le dijo, tú eres muy fuerte y serás muy útil para llevar todas las municiones, o sea, las piedras, el tronco de los árboles, etcétera, ¿no? Y va a ser genial porque tienes toda tu fuerza. Y el elefante contestó, sí, claro, yo voy a llevar todo lo que haga falta. Luego entra la serpiente y le dice, tú serás la encargada de espiar al enemigo. Le explicó el león, porque eres silenciosa y vas a poder colocarte en cualquier lugar para averiguar cuál es la estrategia de nuestro enemigo. Me encanta esa tarea, dijo la serpiente. Luego entraron los zorros y a ellos el león les dijo que como son astutos, de entre todos los animales eran los más astutos, les encargó la misión de que propongan las estrategias y tácticas de asalto para vencer la guerra. Y ellos contestaron, enseguida nos vamos a poner a pensar en eso. Luego los osos. El rey león le dijo, con su fuerza y agilidad van a poder trepar por los muros cuando nos impidan el pase. Está hecho, dijeron los osos. Y así, uno tras otro, cada animal fue recibiendo un cometido, ¿no? Hasta que el consejero del rey, que era el mono, le dijo, Majestad, tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema?, preguntó el león. Y el mono le dice, que tenemos dos animales que no sirven para nada. Podríamos inventar cualquier excusa y mandarles a su casa, pues. ¿Y qué animales son esos?, preguntó intrigado el león. Y le dijo, el burro y el conejo. Ahí los estamos viendo en el slide, el burrito y el conejo. Ninguno de los dos sirve, dijo el mono, porque el burro es muy tonto y el conejo es muy pequeñito y encima es muy débil. Y el león, como un buen líder, le dijo, estás equivocado. Se molestó. Escucha bien, todos los animales sirven para algo. El burro y el conejo también. Y llamó a los dos animalitos, el burro y el conejo. Y les dijo, burro, tú serás el encargado de llamar a todos los animales a formar cuando te lo diga. Tu vozarrón es incluso más poderosa que la mía. Fantástico, dijo el burro. ¿Y tú, conejo? Eres tan rápido que me vas a resultar de gran ayuda para llevar los mensajes de un lado a otro. Entonces, serás el mensajero. Y tu trabajo es de vital importancia, por supuesto. Los dos animalitos sonrieron, así como está en la pantalla, muy agradecidos. ¿Y el mono qué creen que hizo? Al ver esta actitud, esta respuesta del líder que era el rey león. El mono agachó la cabeza muy avergonzado
porque estaba acabando de recibir una gran lección de León, que por algo era el mejor líder, ¿no? El rey de la selva, que era el más sabio de alguna forma. Y ahora sí estaba convencido de que entre todos iban a ganar la guerra. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia que nos habla de liderazgo? Que a veces lo que parece un defecto en alguna persona, en realidad puede que sea una virtud. Y ahí es donde entra un buen líder, ¿no? Porque un buen líder tiene que tener esa capacidad de verlo y de poder trabajar en base a estas buenas virtudes que tienen las personas. Bueno, esta es una lista de algunos de los líderes más influyentes actualmente en el mundo, como Tim Cook, que es el CEO de Apple, la compañía más valiosa, como sabemos, del mundo. Apple se hizo cargo de Apple después de que el fundador de la compañía, Steve Jobs, sucumbiera de cáncer en el año 2011. Y Cook ha ayudado a Apple a atravesar la transición después de la muerte de Jobs, además de desarrollar nuevas líneas de productos y abrir diferentes tiendas minoristas de Apple en China. También está Bill Gates, fundó Microsoft, la que es la compañía de software para ordenadores personales más grande del mundo, y cada año encabeza la lista de las personas más ricas del mundo. Con los años, Gates ha pasado gradualmente de dirigir Microsoft a crear empresas filantrópicas. Su fundación, la Fundación Bill y Melinda Gates, trabaja para proporcionar agua limpia y saneamiento a los países que están en vías de desarrollo. Y bueno, ha prometido dejar la gran mayoría de su riqueza a causas que sean altruistas. Bob Iger es el CEO de Disney Corporation. Ha liderado también las adquisiciones de grandes compañías como Marvel, Pixar y más recientemente Lucasfilm. Su liderazgo también ha llevado a la expansión de los parques temáticos de Disney en Shanghái y en Hong Kong. Vamos a ver esta dinámica que se llama me pica aquí. Esta dinámica es para que la puedan compartir con sus colaboradores. En esta actividad, los participantes tendrían que colocarse en círculo si es que están de manera presencial, siempre cuidando ahora nuestros temas de salubridad, o lo podemos adaptar si es que estamos trabajando vía remota. Y bueno, cada uno tiene que presentarse diciendo su nombre, su lugar de origen, ocupación y por qué están trabajando ahí o por qué están estudiando, algo adicional, ¿no? Y luego adicionar la frase, y me pica aquí, y tienen que simular rascarse una parte del cuerpo. Y luego señalar a otro compañero para que vuelva a hacer lo mismo. O sea, decir, por ejemplo, mi nombre es Jané, soy de Lima, soy administradora, actualmente docente del curso de coaching y me pica aquí, ¿no? Y señalo mi cachete. Y le doy el pase a tal persona. Y así hasta que todos se presenten. Y posteriormente, de manera invertida, los participantes tienen que ir recordando la presentación de los demás. Es decir, al antepenúltimo mencionó lo que dijo el último en presentarse. Y el antepenúltimo lo que dijo el último. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, la última persona decir lo que le dijo el penúltimo. Mi nombre es tal, tal, me pica aquí y a tal persona le picaba, no sé, en la nariz, por ejemplo. Entonces, para el desarrollo adecuado de esta dinámica, se requiere saber escuchar activamente, ¿no? Ya justo vimos una clase y también un ejercicio de lo que era la escucha activa. Es importante también que se preste bastante atención, ser respetuosos y estar comprometidos. Y con lo cual se lograría saber qué es lo que dijeron los demás, ¿no? Y se exige respeto, ¿no? Cuando alguien habla. Y tal vez en el transcurso de esta dinámica existan participantes
que no tengan toda la atención captada. Si es así, tal vez porque un poco una falta de compromiso en la actividad o porque simplemente no recuerdan lo que dijeron los demás. Entonces, esta es una dinámica. Hay que recordar que las dinámicas de liderazgo fortalecen a los líderes y les ayudan a que puedan desarrollar su creatividad. Por eso son así, ¿no? Un poco curiosas. Y para que pueda impulsar también su capacidad de innovación. Unos líderes seguros de sí mismos y de su capacidad para asumir el rol de guiar a los demás en la organización son capaces de grandes logros y sobre todo tienen el potencial de generar el valor que empujará el proyecto al éxito. Entonces hay que recordar eso. Bueno, esto ha sido todo. Si tuvieran preguntas, las puedo estar absolviendo vía Facebook. Espero que la clase de liderazgo, que es bastante importante el día de hoy, haya sido de su agrado. En la siguiente clase vamos a tocar el tema de competencias generales. Muy buenas noches.